En plena cena mi esposa confesó que el niño no era mío y presentó al verdadero padre. Los eché en 48 horas y en juicio expuse su plan para robarme todo y dejarme en la ruina total. La cena estaba en su punto más tranquilo cuando todo se rompió. Acción de gracias, mesa llena, conversaciones normales, risas forzadas que nunca cuestioné. Durante años acepté ese ambiente como rutina, como algo que simplemente funcionaba. Mi hijo estaba sentado a mi lado, ajeno a todo lo que estaba a punto de pasar. Mi esposa parecía cómoda, demasiado cómoda. Nadie mostraba señales de tensión. Nadie actuaba extraño. Eso fue lo primero que me dejó claro algo después, no era improvisado. Todo estaba calculado, ensayado, listo para ejecutarse frente a mí sin margen de reacción. Ella tomó su copa con una calma que no era natural. No fue un gesto espontáneo. Fue una señal. Golpeó ligeramente el cristal para pedir atención. Todos guardaron silencio casi de inmediato, como si ya supieran que ese momento iba a llegar. No hubo sorpresa real en sus rostros, solo expectativa. Yo observé eso en segundos. No dije nada. No interrumpí. Solo miré cómo el ambiente cambiaba sin que nadie lo cuestionara. Ahí entendí que yo era el único que no estaba incluido en lo que estaba por decir. Quiero hacer un brindis, dijo con una sonrisa que no correspondía al momento. Habló de familia, de unión, de años compartidos. Palabras vacías que no aportaban nada real. Era una introducción innecesaria para algo que claramente ya tenía preparado. Nadie la detuvo. Nadie pidió contexto. Solo la dejaron continuar. Yo seguía en silencio, no por sorpresa, sino porque ya había visto suficiente antes para entender hacia dónde iba esto. Luego lo dijo sin rodeos. Que el verdadero padre de su hijo había vuelto. No dudó. No titubeó. No miró hacia mí cuando lo dijo. Solo lo soltó como si fuera una actualización cualquiera dentro de la conversación. En ese instante, el silencio dejó de ser normal. Se volvió denso. Pesado. Pero no por sorpresa colectiva, sino por cómo todos evitaban reaccionar directamente. Nadie preguntó. Nadie negó. Nadie se levantó. La puerta se abrió segundos después. No fue coincidencia. Él entró como si ya supiera exactamente cuándo hacerlo. Caminó directo, sin incomodidad, sin dudar. Saludó a algunos, evitó mirarme. Se colocó cerca de ella, lo suficiente para dejar claro su lugar sin necesidad de decirlo. Nadie lo cuestionó. Nadie pidió explicación. Todo encajaba demasiado bien para ser espontáneo. Agradezco que me reciban, dijo con una seguridad que no se improvisa. Estoy listo para ser el padre que mi hijo merece. Esa frase cerró cualquier duda que alguien pudiera fingir tener. No hubo correcciones. No hubo incomodidad visible. Solo aceptación. Eso fue lo más claro de todo. No era una revelación para ellos. Era una formalidad. Yo no reaccioné como esperaban. No levanté la voz. No golpeé la mesa. No hice preguntas impulsivas. Solo miré a mi esposa y luego a él. Tomé mi copa con la misma calma que ella había usado minutos antes. No había enojo visible. No había desesperación. Porque en ese punto, la sorpresa ya no existía. Solo quedaba confirmación. Entonces, ¿él es el padre?, pregunté sin cambiar el tono. No era una pregunta emocional. Era una validación directa. Ella asintió. Sin vergüenza. Sin pausa. Sin siquiera intentar suavizarlo. No hubo explicación adicional. No la necesitaba. Esa respuesta era suficiente para cerrar todo lo que había empezado mucho antes de esa cena. Levanté mi copa. Entonces brindemos, dije, manteniendo el mismo control. Nadie se movió. Nadie habló. Brindemos porque hoy dejo de mantener algo que nunca fue mi responsabilidad. El silencio se volvió absoluto. Ya no era incomodidad. Era impacto. Pero no por lo que dije, sino porque entendieron que no estaba reaccionando, estaba decidiendo.
Los miré una última vez antes de terminar. Tienen 48 horas para salir de mi casa. Tú, él y todo lo que construyeron sobre una mentira. No levanté la voz. No repetí nada. Dejé la copa sobre la mesa y me levanté. Nadie me detuvo en ese momento. Y eso fue lo único real en toda la noche. Por primera vez, nadie intentó controlar lo que yo iba a hacer. No llegué a la puerta principal cuando ya los tenía detrás. Pasos apresurados, voces elevándose como si el problema fuera mi reacción y no lo que acababa de pasar en esa mesa. No corrí. No aceleré. Sabía exactamente cómo iba a desarrollarse eso. Cuando abrí la puerta, ya estaban lo suficientemente cerca como para intentar bloquearme. No lo hicieron físicamente, pero su presencia era clara. No pensaban dejarme salir sin intentar reescribir lo que acababan de hacer. El primero en hablar fue su padre. No preguntó. Acusó. Dijo que estaba exagerando, que estaba reaccionando como un inmaduro, que no entendía la situación. Nunca mencionó la mentira. Nunca cuestionó el anuncio. Solo se enfocó en mí. Era predecible. Era más fácil convertirme en el problema que aceptar lo que su hija acababa de hacer frente a todos. Su madre fue más directa. Dijo que estaba siendo egoísta, que un hombre de verdad no abandona a un niño, que el tiempo que había pasado conmigo no se borraba. Usó cada palabra con precisión, como si ya las hubiera pensado antes. No había improvisación. No había emoción real. Solo presión. Intentaban forzarme a aceptar un rol que ya no tenía base. Otros familiares se sumaron. Comentarios cruzados, miradas cargadas de juicio, frases que repetían lo mismo con distintas palabras. Nadie habló de la verdad. Nadie cuestionó al hombre que acababa de entrar. Nadie le pidió explicaciones a ella. Todo estaba dirigido hacia mí. Eso confirmó lo que ya sabía, no era una revelación para ellos, era una decisión tomada desde antes. Me quedé en silencio mientras hablaban. No por duda. No por presión. Sino porque cada palabra que decían solo reforzaba lo mismo. No había nadie en ese grupo dispuesto a asumir responsabilidad. Solo querían mantener la estructura intacta, aunque estuviera construida sobre una mentira evidente. Ella apareció unos segundos después. Se colocó frente a mí, intentando interceptar mi salida. No levantó la voz. No lloró. Aún no. Estás llevando esto demasiado lejos, dijo, como si lo que acababa de hacer fuera algo menor. Como si anunciar una mentira de años frente a todos fuera un detalle manejable. La miré sin cambiar expresión. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio pesara lo suficiente. Luego hablé. Lo que estás viendo no es una reacción. Es una decisión. No elevé el tono. No necesitaba hacerlo. Esa frase fue más que suficiente para marcar la diferencia entre lo que ellos querían imponer y lo que yo ya había definido. Ella intentó cambiar el enfoque. Piensa en el niño, dijo. Era la carta más obvia. La que siempre funciona cuando no hay argumentos reales. No respondí de inmediato. Solo la observé. Ese intento no era nuevo. Era parte del mismo patrón, usar al niño como herramienta para sostener algo que nunca fue verdad. Ahora sí es mi hijo, respondí finalmente, con una ligera pausa entre palabras. No fue sarcasmo evidente. Fue claridad. Ella no tuvo respuesta inmediata. Solo repitió lo mismo, con menos seguridad. Ahí se notó la diferencia. Ya no estaba controlando la conversación como dentro de la casa. Di un paso al frente y abrí espacio entre ellos sin tocar a nadie. 48 horas, repetí, sin mirar atrás. Esta vez nadie intentó detenerme. No porque entendieran, sino porque ya no tenían control. Caminé hacia mi auto sin acelerar el paso. Detrás de mí quedaron voces, reclamos y presión. Pero por primera vez en años, no tenían ningún efecto. Encendí el motor y no avancé de inmediato. Dejé que el ruido del auto llenara el silencio que traía encima. No había gritos en mi cabeza, no había confusión.
Había una línea clara que empezaba a formarse hacia atrás, reconstruyendo cada momento que ignoré por comodidad. No fue un solo evento. Fueron muchos, pequeños, constantes, encajando ahora con una precisión que antes no tenía sentido. Esa noche no empezó en la cena. Esa noche solo fue el punto donde todo dejó de ocultarse. Recordé la primera vez que alguien hizo un comentario fuera de lugar. No fue directo. Fue una observación ligera en la escuela cuando fui a recogerlo. Una maestra, con tono casual, dijo que el niño no se parecía a mí en nada. Lo dijo sonriendo, como quien comenta algo sin importancia. Yo respondí sin darle peso, pero ese comentario no se fue. Se quedó. No como sospecha, sino como incomodidad. Algo que no encajaba del todo, pero que tampoco justificaba una reacción en ese momento. Después vinieron más detalles. Fotografías familiares donde la diferencia era evidente si se miraba con atención. Rasgos, expresiones, incluso gestos que no tenían ningún punto en común conmigo. Durante años lo atribuí a la genética impredecible, a combinaciones que no siempre son obvias. Era una explicación suficiente para alguien que no estaba buscando problemas. Y yo no estaba buscando problemas. Estaba sosteniendo una rutina que creía estable. También estaban las ausencias de ella. No eran constantes, pero sí justificadas de formas que ahora parecían demasiado convenientes. Salidas prolongadas, llamadas que cortaba cuando yo entraba, cambios de tema cuando mencionaba ciertos nombres del pasado. Nada era lo suficientemente grande como para romper todo, pero todo junto formaba un patrón que decidí ignorar. Lo más claro, en retrospectiva, fue la relación de su familia conmigo. Siempre correctos, siempre presentes, pero con una distancia que no terminaba de entender. Nunca hubo un conflicto directo, pero tampoco una cercanía real. Era como si yo cumpliera una función específica dentro de ese sistema, una que no requería profundidad, solo estabilidad. En ese momento no lo cuestioné. Ahora tenía sentido. Hubo un momento específico que regresó con más fuerza que los demás. Una conversación que se detuvo cuando entré a la sala. No cambiaron de tema de forma natural. Cortaron en seco. Silencio incómodo. Luego una excusa rápida. Lo dejé pasar. No quise entrar en algo que pudiera escalar sin pruebas. Esa fue la constante, no había pruebas, solo señales. Mientras manejaba, cada recuerdo dejaba de ser aislado. Se conectaban. Formaban una estructura clara. No había sido descuido. No había sido una serie de coincidencias. Había sido una construcción sostenida en el tiempo, donde cada pieza cumplía una función para mantenerme en una posición específica, proveer, sostener, no cuestionar. No sentí enojo en ese momento. Eso fue lo más claro. Sentí algo más preciso, claridad. La diferencia entre lo que creía y lo que era ya no tenía espacio para interpretación. No había versiones. No había matices. Había una verdad que llevaba años existiendo sin que yo la enfrentara directamente. Pensé en el niño. No como un concepto, sino como la realidad que había vivido conmigo. Eso no cambiaba lo que era, pero sí definía lo que venía después. Separar una cosa de la otra requería control. Y eso era lo único que no iba a perder. No después de entender todo. Cuando finalmente puse el auto en marcha, no estaba huyendo de la escena. Estaba avanzando con una estructura clara. Lo que seguía no iba a ser impulsivo. Iba a ser preciso. Porque si algo había quedado evidente esa noche, era que ellos llevaban años planeando. Y ahora, por primera vez, yo iba a hacer lo mismo. No dormí esa noche. No por ansiedad, sino porque no tenía sentido hacerlo. Me senté frente a la computadora y abrí todo lo que había evitado revisar con profundidad durante años. Correos, respaldos, registros, conversaciones. No buscaba una respuesta emocional. Buscaba confirmación estructurada. Cada archivo era una pieza potencial. Cada dato, una línea que podía cerrar el patrón completo. No había prisa. Había método. Sabía que si esto era real, iba a dejar rastro en algún punto.
Lo primero que hice fue revisar accesos compartidos. Cuentas sincronizadas, respaldos automáticos, dispositivos vinculados. No necesitaba invadir nada que no tuviera ya autorizado en algún momento. Solo tenía que mirar con atención lo que siempre estuvo ahí. Encontré conversaciones fragmentadas, eliminadas parcialmente, pero recuperables. Nombres repetidos. Fechas que coincidían con ausencias. No era una prueba única. Era una acumulación consistente de coincidencias que dejaban de ser casuales. A medida que avanzaba, el tono de los mensajes cambiaba. Ya no eran ambiguos. Eran directos. Planes, coordinaciones, referencias al niño, comentarios sobre mantener todo estable. No había culpa en esas conversaciones. Había logística. Eso fue lo más claro. No estaban reaccionando a un error. Estaban sosteniendo una estructura que funcionaba para ellos. El siguiente paso fue el más simple y el más definitivo. Agendé la prueba de ADN sin avisar a nadie. No hubo confrontación previa. No hubo advertencias. No necesitaba respuestas verbales. Necesitaba un resultado que no dependiera de interpretaciones. El proceso fue rápido, técnico, sin carga emocional. Muestras, formularios, tiempos de espera. Todo dentro de un protocolo claro. Los días de espera no fueron incómodos. No hubo ansiedad. Ya tenía suficiente información para entender el escenario. El resultado solo iba a cerrar el caso de forma oficial. Mientras tanto, seguí organizando evidencia. Capturas, respaldos, líneas de tiempo. No estaba reaccionando. Estaba preparando. Cuando llegó el resultado, lo abrí sin pausa. No hubo preparación mental. No la necesitaba. Leí el informe completo, no solo la conclusión. Porcentaje, marcadores, compatibilidad. Todo era claro. No había margen de error. No era el padre. No existía vínculo biológico. No había ambigüedad posible. Cerré el archivo y lo guardé junto al resto. No hubo golpe de mesa. No hubo reacción visible. Porque en ese punto, el resultado no cambió nada. Solo confirmó lo que ya estaba construido con suficiente evidencia. La diferencia era que ahora tenía un documento que nadie podía discutir. Esa misma noche estructuré todo en un solo archivo. Cronología, pruebas, conversaciones, resultado de ADN. No dejé cabos sueltos. No dejé interpretaciones abiertas. Si alguien iba a ver esto, iba a ver un caso completo, no fragmentos. Pensé en confrontarla en ese momento. Lo descarté de inmediato. No tenía sentido alertarlos antes de tiempo. Si habían sostenido esto durante años, cualquier aviso solo les daría margen para ajustar su versión. No iba a darles esa ventaja. Apagué la computadora con una decisión clara, no iba a reaccionar en privado. Iba a cerrar esto en el momento donde menos control tuvieran. La cena no fue coincidencia. Fue el escenario perfecto. Ellos pensaron que iban a definir la narrativa frente a todos. No contaban con que yo ya tenía todo listo antes de que empezaran. Al amanecer ya no había duda de nada. No era solo una infidelidad ni un error aislado. Era un sistema completo funcionando durante años con roles definidos. Yo proveía estabilidad, ellos gestionaban la mentira. Lo único que faltaba era entender hasta dónde pensaban llevarlo. No para reaccionar, sino para anticipar. Porque si habían llegado a ese punto sin fallar, era porque había un siguiente paso. Y ese paso, casi siempre, tiene un objetivo claro: dinero, control o ambos. Volví a las conversaciones con otro enfoque. Ya no buscaba confirmar la paternidad. Eso estaba cerrado. Buscaba intención. Encontré referencias directas a separación, a hacerlo en el momento correcto, a no levantar sospechas antes. No hablaban de si hacerlo. Hablaban de cuándo. Eso cambió todo. No era una situación que se salió de control. Era una salida planificada donde yo iba a quedar fuera. En uno de los hilos más largos aparecieron los detalles más claros.
Menciones a bienes, a cuentas, a cómo dividir sin que se complique. No usaban términos legales exactos, pero la intención era evidente. Querían una transición limpia para ellos y costosa para mí. Lo que no contemplaban era que alguien estuviera leyendo todo eso antes de tiempo. También estaba él. El verdadero padre. No era una figura reciente. Estaba presente en conversaciones mucho antes de la cena. Comentarios sobre cuándo era el momento adecuado para reaparecer, sobre cómo manejar la reacción pública, incluso sobre cómo posicionarse frente al niño. No era un regreso espontáneo. Era una entrada calculada. Lo más revelador no fue el contenido, sino el tono. No había tensión. No había miedo a ser descubiertos. Hablaban con la seguridad de quien cree tener control total del escenario. Esa seguridad solo existe cuando piensan que la otra parte no tiene acceso a nada. Ese fue su error más grande. Empecé a ordenar todo en una línea de tiempo precisa. Fechas, mensajes, coincidencias con eventos reales. Cada pieza reforzaba la anterior. No dejé nada fuera. Si esto iba a llegar a manos legales, tenía que ser claro, directo y difícil de desmontar. No bastaba con tener razón. Había que demostrarla sin margen. Mientras estructuraba todo, entendí algo más importante que las pruebas, el momento. Ellos eligieron la cena para exponer su versión porque creían que el factor emocional me iba a desestabilizar. Pensaron que reaccionaría ahí, sin preparación, sin evidencia, solo con palabras. Eso les daba ventaja. Por eso no iba a mover nada antes de ese evento. Guardé respaldos fuera de cualquier dispositivo compartido. Copias físicas, almacenamiento externo, accesos seguros. No iba a arriesgarme a que eliminaran algo si sospechaban. Cada archivo tenía que existir en más de un lugar. No era paranoia. Era protocolo básico cuando hay intereses de por medio. Revisé también mis propias cuentas, mis activos, mis contratos. No había movimientos sospechosos en ese frente, pero eso no significaba que no lo intentaran después. Me adelanté. Cambios de acceso, revisiones de seguridad, control total de lo que dependía de mí. Si esto iba a escalar, no me iban a tomar desprevenido. Cuando terminé, no sentí alivio. Sentí control. Todo lo que había sido incertidumbre durante años ahora estaba reducido a un conjunto de hechos ordenados. Ya no había espacio para interpretaciones. Solo quedaba ejecutar. Y la primera ejecución ya había ocurrido en la cena. Lo que seguía era más simple. Llevar esa estructura al terreno donde las versiones no importan. A la mañana siguiente no hubo margen para dudas ni tiempo para procesar emociones. Tomé el teléfono y llamé directamente a un abogado especializado en derecho familiar. No pedí recomendaciones, no consulté a nadie. Ya tenía todo preparado. Cuando respondió, fui directo. Quería iniciar un divorcio inmediato por engaño prolongado y presentar evidencia que afectaba la base completa de la relación. No hubo rodeos. No había nada que explicar desde cero. Solo había que ejecutar. Nos reunimos ese mismo día. Llegué con todo organizado, resultado de ADN, capturas de conversaciones, línea de tiempo detallada, respaldos digitales. No improvisé nada. Puse cada documento sobre la mesa en orden lógico. El abogado no interrumpió. Solo revisó. Pasó de hoja en hoja con una precisión que indicaba experiencia. No buscaba drama. Buscaba coherencia. Y la encontró. Cuando terminó, levantó la mirada y fue claro, el caso era sólido. No solo por la paternidad falsa, sino por la intención demostrada en los mensajes. Había elementos suficientes para defender patrimonio y cuestionar cualquier intento de demanda en mi contra. No prometió resultados irreales. Solo confirmó lo importante, no estaba en desventaja. Le entregué acceso a todo. Archivos digitales, copias físicas, respaldos externos. No retuve nada. Si esto iba a escalar, necesitaba que él tuviera el mismo nivel de control que yo. Definimos la estrategia en términos simples: iniciar el divorcio de inmediato,
Bloquear cualquier intento de manipulación financiera y prepararnos para una posible contraofensiva legal. Ese mismo día se redactaron los documentos. No hubo demora. No hubo negociación previa. La notificación fue directa. Formal. Sin espacio para interpretaciones. Cuando salió de la oficina, el proceso ya estaba en marcha. Lo que había sido una estructura informal durante años ahora entraba en un sistema donde todo debía aprobarse. No habían pasado ni 24 horas cuando el teléfono empezó a llenarse de llamadas. No respondí ninguna. No era necesario. Sabía exactamente de qué se trataban. Mensajes de ella, de su familia, intentos de revertir lo que ya no tenía reversa. Dejé que todo quedara registrado. Cada llamada perdida, cada mensaje, cada intento de presión sumaba contexto. La confrontación física llegó sin aviso. Él apareció fuera de la casa esa misma tarde. No venía a hablar. Venía a imponer. Se acercó con una agresividad que no necesitaba interpretación. ¿Quién te crees para sacar a mi mujer de la casa?, dijo, elevando el tono. No respondí de inmediato. Lo dejé hablar. Era exactamente lo que necesitaba que hiciera. El golpe fue directo. No lo esquivé. No lo devolví. No era el momento. Retrocedí lo suficiente para mantener distancia sin perder equilibrio. No hubo caos. No hubo pelea. Solo un acto claro que quedaba registrado. Lo miré y sonreí ligeramente. No por provocación. Por confirmación. Acababa de cometer un error que no podía borrar. Estás acabado, le dije sin elevar la voz. No era una amenaza. Era una evaluación. Porque ahora no solo existía una estructura de engaño documentada, también había agresión directa. Eso cambiaba el peso de todo. Él no respondió con lógica. Solo repitió lo mismo, sin darse cuenta de que ya no estaba hablando con alguien que reaccionaba, sino con alguien que estaba registrando. Cuando se fue, no lo seguí. No tenía sentido. Entré, cerré la puerta y añadí ese evento a todo lo demás. Fecha, hora, contexto. Nada quedaba fuera. No necesitaba venganza. Necesitaba consistencia. Y en ese punto, cada movimiento que hacían solo reforzaba lo que ya estaba construido. El siguiente paso no era confrontarlos. Era llevar todo eso a un lugar donde ya no pudieran hablar sin consecuencias. El día del juicio no tuvo nada de dramático en apariencia. Un edificio sobrio, pasillos silenciosos, gente esperando su turno como si todo fuera rutinario. Pero dentro de esa sala se iba a cerrar algo que llevaba años construyéndose sin que yo lo supiera. No llegué temprano por nervios. Llegué temprano por control. Mi abogado ya estaba ahí, revisando por última vez cada documento. No hablamos mucho. No hacía falta. Todo estaba preparado con precisión. Ella llegó acompañada. No solo por su abogado, sino por su familia. Se sentaron juntos, como siempre, como un bloque. No evitaron mirarme. Tampoco mostraron incomodidad. Seguían sosteniendo la misma narrativa. Para ellos, esto aún era una disputa donde podían presionar, manipular o negociar. No entendían que ese espacio no funcionaba con percepciones. Funcionaba con hechos. Cuando inició la audiencia, su abogado tomó la palabra primero. Construyó una versión emocional, abandono, daño psicológico, afectación al menor, ruptura irresponsable. Usó cada término con cuidado, intentando establecer una imagen clara donde yo era el responsable de todo. No mencionó la paternidad real. No mencionó el engaño. Solo habló de consecuencias, evitando completamente el origen. Mi abogado no interrumpió. Tomó notas, dejó que terminara cada argumento sin presión. Esa paciencia no era pasiva. Era estratégica. Cuando le dieron la palabra, no empezó con opiniones. Empezó con documentos. El primer archivo fue el resultado de ADN. Lo presentó sin énfasis, como un dato más dentro del caso. Pero ese dato cambió todo el contexto en segundos.
El ambiente en la sala se volvió más denso cuando se proyectaron las conversaciones. No eran fragmentos aislados. Eran hilos completos, con fechas, nombres y contenido claro. Coordinaciones, planes, referencias directas a excluirme, a organizar la transición, a manejar el momento adecuado. No había interpretación posible. Era una estructura completa, visible para todos. El juez no interrumpió al inicio. Observó. Revisó. Hizo preguntas puntuales, no emocionales. Cada respuesta que intentaron dar se debilitaba frente a los documentos. No podían negar lo que estaba ahí. Tampoco podían justificarlo sin contradecirse. La diferencia entre discurso y evidencia se volvió evidente en cuestión de minutos. Hubo un momento específico donde todo cambió de forma definitiva. El juez miró directamente a mi ex esposa después de revisar varias pruebas consecutivas. No levantó la voz. No hizo un comentario largo. Solo señaló la inconsistencia central: había una afirmación pública de paternidad que no coincidía con los hechos, acompañada de un intento documentado de obtener beneficios económicos a partir de esa afirmación. La reacción de su lado fue inmediata, pero desordenada. Intentaron explicar, justificar, cambiar el enfoque. Ya no había estructura en su discurso. Cada intervención se contradecía con algo que ya estaba presentado. La presión que antes ejercían fuera de ese espacio no tenía efecto ahí. No había margen para manipulación. La resolución no tomó tiempo excesivo. No porque fuera un caso simple, sino porque estaba completamente documentado. Se desestimaron las acusaciones en mi contra. Se rechazó la demanda económica. Y se estableció el proceso de divorcio bajo términos que protegían mis activos. No hubo espacio para negociación posterior. Cuando salí de esa sala no sentí victoria. No había nada que celebrar. Lo que había era cierre. Todo lo que intentaron construir como narrativa se había desarmado en un entorno donde no podían controlar nada. No miré atrás. No busqué reacciones. Porque en ese punto, ya no importaban. Lo único relevante era que, por primera vez en años, todo estaba en su lugar. Los días después del juicio no trajeron ruido, trajeron silencio. No el tipo de silencio incómodo, sino uno limpio, donde cada cosa volvía a su lugar sin necesidad de explicación. La casa se sentía distinta. No más discusiones contenidas, no más tensión disfrazada de rutina. Solo espacio. Por primera vez en años, no había una estructura sostenida por obligación. No había que actuar. No había que mantener algo que ya no tenía sentido. Ellos no se fueron de inmediato como habían prometido ignorar. Tardaron exactamente el límite que marqué. 48 horas. No más. No menos. No hubo despedidas largas ni intentos finales de negociación. Solo movimientos apresurados, cajas, silencios incómodos. La familia apareció de nuevo, pero esta vez no para presionar, sino para recoger lo que quedaba. Nadie me habló directamente. La última vez que la vi dentro de la casa no intentó convencerme. No repitió los argumentos del juicio. Solo observó el lugar como si entendiera, tarde, lo que estaba dejando atrás. No dije nada. No era necesario. Cualquier palabra en ese momento solo habría sido redundante. Todo ya estaba definido. El niño salió sin entender completamente lo que estaba pasando. No hubo escena. No hubo dramatización. Solo una transición que para él era confusa, pero inevitable. No lo detuve. No porque no importara, sino porque la realidad ya no dependía de una decisión emocional. Dependía de lo que era. En los días siguientes, la información empezó a llegar sin que la buscara. No por interés, sino porque siempre hay alguien que observa desde fuera. Supe que se habían instalado en la casa de sus padres. Espacio reducido, tensión constante. La dinámica que antes estaba distribuida ahora estaba concentrada en un solo lugar. También supe que las cosas no funcionaban como habían planeado. El hombre que llegó con seguridad en la cena no sostenía esa misma postura en la vida diaria. Problemas económicos, discusiones frecuentes, decisiones impulsivas.
La estructura que presentaron como solución empezó a mostrar sus fallas casi de inmediato. No sentí satisfacción al enterarme. Tampoco indiferencia total. Fue más cercano a confirmación. Lo que había visto en los mensajes no era una excepción. Era un patrón. Y los patrones, cuando se repiten sin control, terminan igual. Mientras eso pasaba, mi entorno cambió de forma más directa. No hubo celebraciones. Hubo orden. Revisé cada aspecto de mi vida con la misma precisión que había usado antes. Finanzas, tiempo, prioridades. Eliminé lo que no aportaba. Mantener esa claridad era más importante que cualquier reacción externa. La casa dejó de ser un espacio compartido y se convirtió en un punto de control. Cada decisión pasaba por un filtro simple, si no sumaba, no se mantenía. Esa lógica no era nueva, pero nunca la había aplicado con esa consistencia. Ahora no había razones para no hacerlo. El cierre real no fue el juicio. Fue ese periodo posterior donde nada volvió a ser como antes. No porque faltara algo, sino porque lo que estaba antes no era real. Y cuando algo así se elimina, no se reemplaza de inmediato. Se reconstruye. Y esa reconstrucción apenas estaba empezando. Con el paso de las semanas, la información dejó de ser fragmentada y empezó a ser consistente. No tuve que buscarla. Llegaba sola, siempre desde terceros que no tenían interés en exagerar. Lo que antes parecía una historia alternativa empezó a mostrar su forma real. No había estabilidad. No había control. Solo una serie de decisiones mal ejecutadas que ahora tenían consecuencias visibles. El hombre que entró a mi casa con seguridad no pudo sostener esa postura fuera de ese contexto. No tenía estructura, no tenía disciplina, y mucho menos la capacidad de mantener una responsabilidad constante. Lo que en la cena parecía firme, en la vida diaria era inconsistente. Eso no era sorpresa. Era continuidad de lo que ya había visto en los mensajes. El punto de quiebre no fue un solo evento. Fue desgaste. Discusiones que ya no se resolvían, promesas que no se cumplían, frustración acumulada. El hombre que dijo que sería el mejor padre empezó a ausentarse, primero de forma parcial, luego completa. Sin explicación clara. Sin cierre. Cuando finalmente dejó de aparecer, no hubo sorpresa real en quienes observaban de cerca. Solo confirmación. No era un cambio de comportamiento. Era la continuidad de lo que siempre fue. La diferencia es que ahora ya no había alguien más sosteniendo la estructura. Recibí esa información sin reacción visible. No había motivo para intervenir, opinar o evaluar. Lo que estaba ocurriendo ya no tenía relación conmigo. Era un sistema que funcionaba sin mi presencia y que ahora enfrentaba sus propias limitaciones. Pensé en todo el proceso desde el inicio. No desde la cena, sino desde mucho antes. La cantidad de decisiones que permitieron que eso existiera, la cantidad de señales ignoradas. No para culparme, sino para entender. Ese análisis no era emocional. Era estructural. Al final, no hubo cierre dramático para ellos. Solo una caída progresiva que terminó en abandono. Y eso, en muchos casos, es más claro que cualquier confrontación. Porque no deja dudas sobre lo que realmente era cada uno dentro de esa historia. No intenté llenar el vacío de inmediato. No busqué reemplazos ni distracciones. Después de eliminar una estructura completa, lo único lógico era reconstruir con criterio, no con urgencia. Empecé por lo básico, tiempo, enfoque y control. Reduje todo a lo esencial. Eliminé compromisos innecesarios, conversaciones que no aportaban y hábitos que solo ocupaban espacio. No era aislamiento. Era depuración. Retomé un proyecto que había dejado en segundo plano durante años. No porque no fuera importante, sino porque mi atención estaba en sostener algo que ahora entendía que nunca debí priorizar. Era un sistema de trading que había estado desarrollando de forma gradual. No era improvisado. Llevaba tiempo probándolo, ajustándolo, corrigiendo errores sin presión externa. El enfoque no era ganar dinero rápido. Era consistencia.
Operaciones en mercados como divisas, índices y criptomonedas, basadas en análisis técnico real, patrones, volumen, zonas de liquidez. Nada de intuición ni apuestas. Cada decisión tenía un fundamento medible. Cada pérdida, un límite controlado. Esa diferencia era clave. Las primeras semanas no fueron espectaculares. Tampoco lo esperaba. Ajusté riesgos, reduje exposición y dejé que el sistema se validara con resultados pequeños pero consistentes. El primer ingreso claro llegó sin emoción exagerada, alrededor de $1.300. No era la cantidad. Era lo que representaba. Funcionaba. A partir de ahí, la estructura se volvió más sólida. No aumenté el riesgo de forma impulsiva. Escalé con control. Reinvertí, optimicé y mantuve la disciplina. Lo que antes era una idea secundaria se convirtió en un eje principal. Y lo más importante, no dependía de nadie más. Con el tiempo, el entorno cambió de forma natural. No por búsqueda activa, sino por consecuencia de las decisiones que estaba tomando. Empecé a viajar. No como escape, sino como extensión de una vida que ya no estaba limitada. Fue en uno de esos viajes, en España, donde todo tomó un giro distinto. La conocí sin contexto previo, sin historia compartida, sin expectativas construidas. La conversación fue directa, sin juegos, sin necesidad de impresionar. No hubo prisa. Solo coincidencia real en forma de pensar, de ver las cosas, de entender lo que cada uno valoraba. Eso fue suficiente para seguir. El proceso no fue acelerado. Un año fue suficiente para validar lo que antes había ignorado en otras situaciones. No hubo señales contradictorias, no hubo inconsistencias. Solo coherencia. Eso fue lo que definió la decisión. Nos casamos sin espectáculo, sin presión externa, solo con claridad. Al año siguiente, nació nuestra hija. Y esa fue la diferencia más clara entre lo que fue y lo que es. No había dudas. No había estructuras ocultas. No había necesidad de comprobar nada. Todo era directo, verificable, real. La familia que tenía ahora no estaba construida sobre suposiciones. La última imagen que tengo no es del juicio ni de la cena. Es una noche de diciembre, con luces en el cielo, rodeado de personas que no necesitan fingir nada para estar ahí. No hubo cierre dramático. Hubo algo más preciso, reemplazar una mentira sostenida por una realidad construida con control. Y esa diferencia no se explica. Se vive.